Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Ya estamos precisamente a través de esta que es la frecuencia del 94.7 y tener la oportunidad de charlar sobre la identidad, sobre la historia, el rescatar que nos hemos construido a través, sí, de una narrativa, lo que nos van contando, lo que va haciendo, pero también hay otras que se han mantenido al margen y que de pronto no salen tanto a la luz, pero que también es muy importante rescatar. Para eso, traer a un experto entre estos micrófonos sobre la identidad local, un historiador que para mí es un gran placer y de verdad que ya le consideramos un gran amigo de estos espacios aquí en TV4. Mi querido Abel Villagrán, historiador, de nueva cuenta, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Oye, platiquemos, ya estamos rescatando en su momento platicar de ciertos barrios, hablamos también de la presa del Palote, los lugares por los cuales caminamos, por los cuales transitamos, todo lo que demarca, pero estos barrios, si te parece, recapitulemos y rescatemos un tantito lo que es un barrio y cómo se construyó la Villa de León y cuáles eran estos precisamente. Sí, bueno, pues recordar que la Villa de León se fundó por ahí en 1576. Se le pusieron algunos barrios, uno al oriente, otro al sur, los más importantes, ¿no? Estos barrios, bueno, nosotros los conocemos ahora como barrios. Ajá. Originalmente fueron pueblos de indios, repúblicas de indios, también les llegamos a decir. Y esto es muy importante. Otros barrios van a aparecer después. Estos barrios serán el barrio de San Juan de Dios, el barrio Arriba que conocemos, el barrio Arriba fundado para negros y mulatos, en el caso de San Juan de Dios con otra configuración étnica. Pero estos van a ser los barrios que van a quedar alrededor, ¿no? En un espacio inicialmente ganadero y posteriormente obrajero o agricultor, ¿no? De la ciudad. Y así se inserta San Miguel de la Real Corona, ¿no? Muy bien. 20 años después de la fundación de la villa, aparece San Miguel de la Real Corona, un barrio originalmente destinado para las etnias otomí y purépechas, ¿no? Habíamos comentado la vez pasada que me invitaron que en el barrio del Cuecillo se asentaron etnias como la náhuatl, la otomí, la purépecha, y que en este barrio se configuró una identidad pluricultural, sí, claro, en términos lingüísticos, ¿no? Y que quedó al oriente de la ciudad. En este caso, el barrio de San Miguel se funda para dos etnias específicas. Una más importante que la otra, que es la identidad otomí. Y van a poner ahí una devoción muy importante para los otomís, es San Miguel Arcángel, se celebra por ahí el 29 de septiembre. Y la identidad de San Miguel es muy importante porque San Miguel es el príncipe de las legiones de Dios. Y esto se lo van a poner también a los otomís, que tenían una identidad guerrera bastante importante, al grado de que habían sido aliados de los españoles en la conquista del norte de la Nueva España. Y esto es también muy importante porque esta fundación se va a dar 20 años después de la fundación de la ciudad. Y en el contexto de lo que conocemos como la Guerra Chichimeca. Los otomís habían sido aliados de los españoles para de alguna manera hacerle la guerra a los chichimecas. Y cuando acaba la Guerra Chichimeca o en la parte final de la Guerra Chichimeca, muchos otomís se van quedando sin qué hacer. Entonces van pidiendo espacio en los lugares donde ellos ya conocían. Y en el caso de León, pues llegan y piden un espacio para vivir. Ese espacio se les da en un lugar inundable, en un lugar pues, no tan lindo, entre lo que era el río que cruzaba la villa de León. Los propios eran los terrenos que estaban inmediatamente al sur de la ciudad y eran terrenos comunales de los que los ayuntamientos se hacían de recursos. Donde ahora está la central de abastos, para ubicarnos ahora. Eran los terrenos que están en torno a las 5 de febrero, entre 5 de febrero y Mariano Escobedo. Más céntrico. Sí, más bien, no de 5 de febrero, de Mariano Escobedo, digamos, o sea, la parte sur de la ciudad. Ajá, ¿no? Ahí estaban los propios, de ahí a la Merced, más o menos. Sí, digamos, entre Hermanos Aldama y la Merced, los Limones, por ahí. Y después les dan a estos otomís que van a fundar San Miguel. ¿Por qué es importante referirlo? Porque seguramente estos otomís, a cambio de lo que les están dando de terreno, los van a poner a trabajar en esos espacios, tanto para la construcción como en la agricultura. Esto también es importante porque estas personalidades otomís, esta configuración étnica que va a haber en San Miguel, va a ser una configuración más o menos conflictiva.
de los otomís. A ver. ¿Por qué? Porque les va a quedar por un lado el río, Ajá. les va a quedar por un lado el río, por otro lado los propios, que eran estos terrenos comunales, y por otro lado algunas huertas de españoles. Y los españoles, un año después, se están apropiando de esas tierras. Si no es que el ayuntamiento ya les había dado tierras ahí a ellos, ¿no? O ya estaban. Cronológicamente, ¿dónde nos estamos ubicando? En finales. 1595 Okay. es cuando les dan las tierras. En 1596 los otomíes ya se están peleando con el ayuntamiento y con los españoles. Siglo XVI, mitad del siglo XVI. Y ojo, es muy importante esto que voy a decir. Como eran pueblo de indios, como eran república de indios, tenían la posibilidad de hacerse de sus propias autoridades. Es decir, tenían representatividad, a diferencia de los barrios. Porque en los barrios, el caso específico de los mulatos en el barrio arriba y de los mestizos en San Juan de Dios, ellos no tenían esa representatividad. Los del Cuecillo y los de San Miguel, al ser pueblos originarios, y a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, en Argentina, los españoles sí le daban esta calidad de ser pueblo originario a los indígenas. Y con eso los indígenas otomís iban y le hacían, o de alguna manera le conflictuaban al ayuntamiento y a los españoles. Claro, pero ya con fundamento legal. Derecho, claro. Gracias a las leyes de Indias, ¿no? Y esto luego a veces no nos lo dicen. Nos dicen, no, es que pobres indios eran esclavos. Y no. Tenían derechos y también estaban sujetos a obligaciones. Pero esto me parece muy importante, ¿no? Sobre todo para la identidad y hablar de la configuración de lo que decías. Y me parece fundamental. Aquellos que ubicamos y que nos gusta luego por un tanto estar habitando estos espacios, ¿no? De los barrios actuales. En particular, la identidad, esto que nos estás contando es esa narrativa de por qué actualmente San Miguel se configura y tiene una identidad y personalidad particular. Así es. Fíjate que en el caso específico de los otomíes, incluso hay por ahí tenemos historias de momentos en que se los llevaron incluso a Japón, a las Filipinas. Los españoles se los llevaron y hay una historia Otomís por ahí. en Filipinas. Otomí, chichimecas, tlaxcaltecas en Filipinas luchando contra samuráis en una guerra en Asia, ¿no? Oye, Eso está interesantísimo. Que hagan una película. Tú llegas con un guión de esos a Netflix y te dice, está súper mal, infórmate poquito y tú les dices, oye, estoy más informado que tú. O sea, parece de película, bien surrealista, ¿no? Por lo aguerrido que era precisamente Sí. para llevar a cabo unas batallas allá. Esto es muy importante. Sí, los otomíes en este sentido van a ser aliados fundamentales de los españoles en la guerra chichimeca y también en la conquista del norte de México, de lo que ahora es México, ¿no? Y esto también es fundamental para entender por qué van a defenderse como se defienden. Y en el caso de San Miguel, de lo que nosotros conocemos ahora como el barrio de San Miguel, el entender también por qué van a tener una identidad como más única con respecto a la gente del Cuecillo, ¿no? El barrio de San Miguel en ese sentido tiene una identidad más cerradita, tiene también incluso una configuración urbana distinta al Cuecillo, ¿no? El Cuecillo tiene sus salidas, por ejemplo, hacia el oriente, hacia lo que fue La Luz o Guanajuato, y en el caso de San Miguel no lo tenía. Las grandes avenidas se van a dar después, en el siglo XIX, con la llegada del ferrocarril. O sea, están más blindados, digamos, en San Miguel, y en el Cuecillo era como más para apertura comercial, que pasaran, transitaran, la gente pudiera, incluso extraños o ajenos, poder llegar. Antes de la llegada del ferrocarril, sí. ¿No? O sea, en el caso del Cuecillo, y además a tener muchas etnias, tienes que tener un carácter distinto, porque es un carácter de apertura que llega, conoce, tiene contacto con otras además etnias. cercano a la entrada a la ciudad. Pero con la llegada del ferrocarril, eso lo mismo les va a pasar a los otomís. Okay. ¿No? Con la llegada del ferrocarril, lo que va a pasar es que lo que conocemos ahora como la calle Independencia, que era la calle real de San Miguel, se va a convertir en la calle por donde pasaba toda la mercadería que llegaba a León, ¿no? Y ojo también, y esto es motivo de vergüenza para algunos leoneses de finales del 19 y principios del 20. Caray, a ver. Era lo que veía la gente que pasaba por el ferrocarril. Entonces la gente que pasaba por el ferrocarril, lo que veía eran los pueblitos, las chocitas de la gente de San Miguel. Entonces esto era vergonzante. Y por otro lado también es identitario, porque también hay por ahí este elemento de la de lo que nos dicen los panzas verdes. Y esta viene de dos. O sea, a ver, tenemos aquí, como vamos a desmitificar. A ver, el mito. Primero el mito. A mí me habían dicho, yo no soy de León, pero cuando llegué me dijeron que son los panzas verdes porque precisamente cultivaban lechuga
y para sacarlas de la tierra pues como que se acostaban, no sé, y terminaba así con la panza como que muy verde de la hierba, de la lechuga, todo eso. No sé, ese es un mito. Bueno, ¿Cuál sea el otro? Hay dos, ¿no? Una es esta mirada de que llegan y, bueno, acá quienes vivimos acá desde niños y que vivimos en colonias populares, luego pasaban y te vendían las lechugas con limón y chile. Uy, qué rico. Todavía hay. Sí. Ahí en el carro verde. Y se lo ponían, que por cierto es un elemento importantísimo de San Miguel. Sí, claro. Se lo ponían aquí y con la cuchilla la picaban en torno a la panza. Ajá. Ah. ¿No? Entonces aquello con la clorofila de la lechuga les llenaba de panza, ¿no? Y esto era lo que veían los viajeros. Esa es una de las versiones. La otra versión tiene que ver con el cloruro de cobre del que se llenan la panza los descarnadores de las tenerías, ¿no? Dice por ahí López Velarde, ¿no? Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre con ojos inusitados de sulfato de cobre. El sulfato de cobre, es ese color azuloso verdoso. Ajá. Sí, que incluso cuando te pones, no sé, un anillo o algo así, te pinta. Ajá. Entonces, imagínate el color de los ojos de la novia. Bueno, era su prima, de López Velarde. Pero entonces, eso nos deja ver también cómo se configuran estas ideas de identidad en la ciudad y cómo de alguna manera la gente que está afuera nos va identificando con sí. Estamos de regreso y estamos platicando sobre la historia, uno de los barrios icónicos de acá del municipio de León, Guanajuato, el barrio de San Miguel. Si nos escuchas desde allá, pues te mandamos un saludo esta mañana y pues, no sé, tú te habías imaginado todo lo que cargabas pues en este barrio, en estas colonias en las que tú vives. No lo sé, platícanos, 479-231-0004. Ahora sí, te cedo el micrófono, Abel, porque todavía hay muchísimo por descubrir. Oye, lo cotidiano, a ver, danos desde ahí, por favor, cómo se va construyendo. Mira, la vida en San Miguel. Yo creo que a partir del siglo XIX tenemos una configuración distinta con la llegada del ferrocarril. Esto es muy importante porque a través sobre todo de la calle Independencia, va a pasar toda la mercadería. El tranvía, que era un tranvía de mulitas, era una especie de vagón de tren arrastrado por 2 o 4 mulas, dependiendo del tipo de carga. Había varios tipos de vagones que eran arrastrados. Van a estar pasando constantemente por la calle Independencia. El carro verde lleva su nombre por eso mismo, por esas mulitas, ¿no? Que era un carro verde. Parece que era un carro que de alguna manera dejaron ahí y la referencia en las esquinas era eso. Hablando de ese tipo de referencias, fíjate, hay por ejemplo algunas calles con nombres muy singulares. Sí. Acabamos de decir de la calle Independencia y de la calle Centenario. Son calles que van a llevar ese nombre. Primero, la calle Independencia se llamaba Calle Real de San Miguel y la calle Honda se llamó... La calle Honda, después se va a llamar la calle Centenario o la Cente, dicen los de ahí, ¿no? Esto es muy importante porque también va configurando la identidad. Va a ser un barrio lleno, primero, de la época colonial. Va a ser un barrio con obrajería, es decir, con gente que se dedicaba a la cuestión artesanal, ¿no? Ahí, con las bases de esta comunidad otomí, que son muy artesanos, van a configurar toda una economía obrajera que les va a permitir, por ejemplo, ya en el siglo XIX ser famosos por los rebozos que hacen, ¿no? Y esta base obrajera, esta base artesanal, posteriormente, ya en el siglo XX, le va a dar la posibilidad de ser un nodo industrial. Y van a poner ahí muchas fábricas, primero de textiles y posteriormente de zapatos. A la fecha tenemos, sí, muchas fábricas, pero también tenemos urbanamente tenemos muchas casas. Distinto, por ejemplo, de lo que pasa en el Cuecillo, que se convirtió como en un pasaje comercial. En el caso de San Miguel, no. Aunque tenían estas dos calles importantes como la Centenario y la Independencia, donde había mucho comercio, va a seguir habiendo una concentración poblacional muy importante, ¿no? Esto es fundamental porque nos deja ver cómo también se va a configurar la identidad de este barrio. Y me parece también muy importante, algunos espacios, conocemos la calle Tierra Blanca. Sí. Y yo cuando veía la calle Tierra Blanca, yo decía, ¿cuál otra? Hay otra que se llamó la calle Arena, que tiene que ver seguramente con algunas características de los espacios en donde estaba, que había ahí en el espacio mismo, ¿no? Si vamos al barrio arriba, por ejemplo, la calle Cedro, la calle de las Mercedes, la calle de... Con la llegada de los nombres modernos, ya en los 40 les ponen estos nombres, Río Tuxpan, Río Bravo, Río Azul, pero van a quedar algunos nombres muy importantes, ¿no?
esto de la calle Independencia y de la calle Centenario no es fortuito. San Miguel es el primer pueblo de indios en León que celebra la independencia de México. Esto es bien importante porque lo decían un poco en desobediencia o de alguna manera, si la ciudad se mostraba un poco temerosa de celebrar la independencia en 1824, los indios de San Miguel no lo hacían y celebraban. Y ahí me gustaría poner sobre la mesa, recordar que Hidalgo, cuando llega a Totonilco, pues es un espacio altamente otomí. Dolores Hidalgo tiene alta concentración otomí. Celaya tiene alta concentración otomí. En la época de la independencia, todo el recorrido que hace Hidalgo es en torno a comunidades otomís. Que son los que se le sumaban en esta arenga. Así es. Y ya, como dijimos hace rato, eran altamente guerreros, ¿no? Esto, después ya en el siglo XX, va a configurar muchas historias muy interesantes porque, por ejemplo, conocemos el Templo de la Paz, que se dice que era el espacio donde llegaron a ponerles a un templo porque se peleaban los habitantes de San Miguel con los del Cuecillo, ¿no? Propiamente antes les habían puesto, por ejemplo, una capilla de la Conquista. Sí, claro. Entonces, o sea, de ahí los nombres, me encanta. De Ajá. todos estos espacios. Y esto se vuelve importante para entender cómo el otomí va tomando de los nombres de las cosas, de los espacios en los que vive, pues, su propia identidad, ¿no? Oye, de la arquitectura, ¿qué nos puedes decir que prevalece? Mira, el templo de San Miguel ha tenido varias modificaciones porque es, de alguna manera, lo voy a decir así, económicamente ha sido como el más pobre de todos en varios momentos. Pero ha tenido figuras muy importantes como el padre Antonio Saldaña, que es un padre que duró de párroco en San Miguel más de 40 años y les ayudó a configurar la arquitectura de este barrio, pero ha tenido muchas transformaciones, ¿no? Primero era muy pequeño, tenía atrio, luego tuvo panteón y luego lo arreglaron por ahí en los 60s y quedó esta nueva configuración también a partir del desarrollo del Boulevard Torres Landa, ¿no? Era el Boulevard Torres Landa también de alguna manera era, sí, una vía circundante de la ciudad, era una forma de pasar al lado de la ciudad que, ojo, también obedecía a la pasada de las carretas en épocas virreinales para la gente que iba a los pueblos del Rincón y posteriormente a Lagos. Camino que siguió muy parecido también el ferrocarril, ¿no? Entonces, sí, paralelo prácticamente. Esto de alguna manera modifica la arquitectura. En el caso específico, por ejemplo, del templo. Y si te fijas, también tenemos una arquitectura, lo voy a decir así, es relativamente pobre con respecto a otros barrios. A otros barrios, ¿no? Como el barrio arriba, que tiene en muchos templos una arquitectura muy, pues es todo un mosaico de formas arquitectónicas. Ajá. Y en el caso de San Miguel no tanto, ¿no? Y ahora tenemos algo ahí medio neoclásico con algunos elementos muy, muy antiguos, pero me parece el templo, bueno, el jardín es muy nuevo, es un jardín de los 60, 70 y donde le pusieron un monumento a la independencia, no podía quedar en otro lugar, me parece. Es uno de los monumentos más importantes de San Miguel por esto que acabo de comentar. Wow, oye, pues nos quedamos de verdad acá impactados, el conocer en dónde. Y creo que para dar un cierre, la personalidad que adquiere este barrio en la actualidad, construido en base a toda esta narrativa de lo que dices que es más hermético, que es un barrio en el que, bueno, es más complicado, entre comillas, ¿no? El foráneo, el que llega, el que no tiene la familia de muchas generaciones y que se ha construido ahí, va precisamente construido en todo esto de lo que nos das cuenta. Sí, yo también creo que es un barrio un tanto más, como voy a decirlo también así, lo digo con todo respeto, como más cerrado, como más familiar. Ajá. Yo tuve la posibilidad de correr la carrera de los barrios en el 2018, en el 2019, y te permite ver la diferencia entre barrios, ¿no? Sí, Entonces, sí. pasar por el Cuecillo significaba una cosa, pasar por San Miguel es bien curioso porque es el barrio popular y también es el barrio más modesto en términos económicos, pero las manifestaciones de solidaridad que tienen a quienes vamos corriendo, era precioso. Muy, muy bonito. Oye, pues ahí está entonces, y esta experiencia de la carrera de los barrios también. Les mandamos un saludo por ahí a Coco, su actual administradora. Oye, pues mi querido Abel, pues gracias por haber estado acá con nosotros. De verdad abrazamos enormemente lo que es esta información porque nos da cuenta precisamente de esa identidad. Agradezco tu tiempo, agradezco tus apuntes, agradezco por supuesto que estés por acá, y por las personas que quieran acercarse, conocer más y tener ahí asesorías, pues también lo haces. Sí, ya saben, León Diálogos con su historia y también en Abel Villagrán en Facebook sobre todo.